Bien, jóvenes, buenos días otra vez. Creo que podemos empezar nuestra clase. Espero que con el tiempo se vayan incorporando más personas. Bien, si me están escuchando bien, por favor pongan el signito verde, ¿listo? Ya, perfecto, creo que me están escuchando. Bien, tienen una práctica para entregarme el miércoles, hasta antes de la clase del miércoles, ¿verdad? Sin embargo, yo espero que algunos de ustedes ya hayan podido avanzar, me digan qué ejercicios quieren hacer de esa práctica. En realidad, esta clase vamos a desarrollar íntegramente ejercicios de la práctica, es decir, vamos a resolver ejemplos. Pero me gustaría que ustedes mismos me digan qué ejercicio de la práctica desean resolver. Así que les escucho. Lice, yo no pude el 13. El 13. Buen día, Lice. ¿Qué tal? Buen Buenos día. días, licenciado. El 13, sí. El 13, ya. Entonces vamos a resolver primero el 13. Este es un poquito grueso. El 13 dice, es una función de x, y, z, igual x, y cuadrado, z al cubo, ¿verdad? Y nos están pidiendo la derivada parcial segunda de la función con respecto a x y a z. ¿Está bien? Ese es, ¿verdad? Resolvemos entonces. Bien, hemos dicho que hay un principio por el cual no nos interesa mucho el orden en el cual vamos a derivar. Definitivamente, si empiezo por z y luego por x, o al revés, por x y luego por z, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Además, yo sé que si derivo con respecto a x, y z se van a mantener constantes. Y si derivo con respecto a z, x y se van a mantener constantes. ¿Verdad? Es el único principio que nosotros debemos cuidar. Listo, entonces, resolvemos pues. Primero vamos a encontrar la derivada parcial de la función con respecto a x. Si derivo con respecto a x, todo esto, y al cuadrado y z, aquí está, se va a mantener constante. ¿Lo ve? Y la derivada de x va a ser 1. Si quieren, podría hacerlo directamente, pero vamos a escribir aquí. La parte constante por x prima. Está bien, ¿lo veo? O sea que esto quiere decir que voy a derivar x. Y esto me da pues la derivada de x es 1, y al cuadrado z al cubo. ¿Se comprendió? Si me han entendido, ya saben, tienen que poner el puntito verde. Si no, el rojo. Ya. Listo, jóvenes. El siguiente paso sería entonces derivar esta misma función, bueno, derivar la derivada de x, si quieren ustedes, ahora con respecto a z. Vamos a ponerlo así. En realidad, una notación que ustedes que podrían poner debería ser la derivada, a ver, voy a escribir aquí abajito, la derivada de la función con respecto a z de la derivada de la función con respecto a x. No se pone esta ahí. La
derivada de la función de f con respecto a x y ahora con respecto a z. Es otra forma de notación nada más, que pierde su importancia por el principio que hemos hablado al comienzo, ¿verdad? Que el orden no nos interesa. Ahora sí, vamos a derivar esta derivada ahora con respecto a z. Eso quiere decir que y al cuadrado se mantiene constante y es z al cubo que vamos a derivar. Entonces, esto es y cuadrado constante por 3z al cuadrado. Por tanto, mi resultado de la derivada de la función con respecto a x y respecto a z va a ser 3y cuadrado z cuadrado. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si el resultado es correcto. En el libro está mal, licenciado. Sí estoy queriendo ver. Uy, no se lee en el libro. Bueno, no se lee en el escaneo que les he mandado. A ver, voy a ver el libro. Lamentablemente no tengo el libro a la mano, jóvenes. Pero bueno, díganme si hemos cometido algún error. Revisen, por favor, el problema. O algo que no hayan entendido. Yo lo considero un problemita bastante simple porque no tiene mayor complicación. Sí, estoy viendo en el libro un resultado totalmente diferente a este. Y sinceramente no veo por qué. Les escucho. Licenciado, buenos días. El 11 igual no se ve en la foto que nos mandó. No se ve bien el problema, el ejercicio, ¿no? La respuesta. Porque luego se ve bastante bien el problema en sí. ¿Quieren hacer el 11? Lisa, ¿podría resolver el 9, por favor? Sí, Ya, Liz, el 11 y el 9. el 11 y el 9. Sí, por favor. Dice el 15, tiene unos números al final. ¿Cómo se resuelve eso? 15. Ah, a ver, iremos por orden. Primero les comentaré solamente del 15 y del 17 que tienen los números al final. Todavía no hemos visto esa parte. Lo que pasa es que en el libro mantiene un orden un tanto diferente al de nuestro avance. ¿Listo? Eso quiere decir evaluar la derivada en ese punto. Lo único que ocurre es que nosotros encontramos la derivada que nos piden y luego reemplazamos esos valores, el 5 y 1, x igual a 5 y y igual a 1, ¿verdad? Es un par ordenado en el resultado, nada más. Y el resultado va a ser un valor, como pueden ver también en la parte de abajo. ¿Listo? Lo mismo ocurre en el 17, bueno, en varios, ¿no? El 14, 15, 16 y 17. Es la derivada en un punto, pero eso vamos a ver todavía la siguiente clase. ¿Por cuál quieren comenzar? Comenzaremos, si les parece, por el 11. El 11 dice una función de xt que es igual a x al cuadrado que multiplica a e menos c por t, ¿verdad? Y nos piden la derivada txx. Está bien, ¿verdad?
¿Qué ocurre con este problema? En realidad nos están pidiendo la tercera derivada. Primero t, luego x, luego otra vez x. ¿Verdad? O al revés, o si quieren x o xxt. Ya saben de que el orden no es importante. Aquí nos dan una función que tiene una constante 2 y otra constante c. ¿No ve? Entonces, si quieren ustedes no tienen nada de especial, solamente en lugar de un número nos están poniendo una c. Nosotros sabemos que las únicas variables son x y t, porque eso que nos están poniendo en la función. Entonces, esto es importante. Si aquí hubiera aparecido c más, entonces quería decir que esta c también era variable. Pero en este caso no aparece. Eso es una función de x y t. Las variables son x y t. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Vamos a encontrar la primera derivada con respecto a t. También puedo ponerlo así. Esta es una notación y esta es otra, con los jacobianos. ¿No ve? Entonces no hay problema. Incluso esta es más sencilla, ¿no? Estoy derivando t, por tanto x se mantiene constante. Eso es constante. Y esta e a la menos c por t la derivo. ¿De acuerdo? La derivada, yo les pido que tengan a la mano, por favor, sus tablas, si es que no se acuerdan. Ya saben, la derivada de e a la u es la misma e a la u por u'. Esa es una característica de las funciones exponenciales. Se repite la función exponencial. Cuando en lugar del número e es cualquier otra constante, es por ln de la constante más, ¿no? Son 4 o 5 derivadas fundamentales, entonces podríamos acordarnos fácilmente las reglas. Derivamos entonces x al cuadrado por e a la u por u'. Vamos a comenzar por el u' menos ct' por e a la menos ct. ¿No ve? Ahora derivamos esta. Por tanto, la derivada con respecto a t va a ser, estoy derivando t, por tanto, la derivada de t es 1 y menos c se convierte en constante. Y aquí se ha vuelto 1 por e a la menos ct. ¿Está bien? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Se entendió? Cada que les pregunte, ¿se entendió? Automáticamente pónganme, por favor, o el verdecito o el rojo, si es que no han entendido. Y si alguien quiere intervenir, puede hacerlo. Listo, pues entonces ya hemos derivado con respecto a t. Ahora vamos a derivar con respecto a x. Entonces, ftx. ¿A ver? Ahora x es la que derivamos y el resto se mantiene constante. Un poquito más adelante ya vamos a derivarlo directamente, ¿no? Aquí estoy poniendo para que se pueda entender mejor en esta fase. Muy bien, la derivada de x al cuadrado es 2x. Por tanto, ese 2 puedo pasarlo aquí adelante, va a ser menos 2 c e a la menos ct por x. ¿Está bien? Y finalmente la tercera derivada, es decir, otra vez con respecto a x. Ahora todo esto se va a mantener constante, y t se mantiene constante, ¿no? Y todo lo demás también. Y la derivada de x es 1. ¿No ve? Entonces, el resultado tiene que ser menos 2 c e a la menos c por t. ¿Alguna pregunta?
¿Qué dicen, jóvenes? Les escucho. ¿Algún comentario que quieran hacer? El resultado en el libro esta vez está bien. Nada, ningún comentario. Seguimos resolviendo entonces. Vean. ¿Qué otro me dijeron? El 9 creo, ¿no? Les escucho, jóvenes. Sí, dice el 9, Sí, por favor. el 9. Ya. ¿Qué pasa con el 9? A ver, el 9 es una función. U igual X por Y por E a la Y. Claramente no lo ponen acá, pero es una función de X y Y. ¿No ven? A veces cuando hay alguna letra medio rara, ponen como el 11, por ejemplo, ¿no? Donde la C se convierte en una constante. En este caso, claramente es una función U de X y Y. Más correcto hubiera sido que nos pongan U, X, Y. No más correcto, más claro, ¿no? Porque luego está correctamente representado. Nada más, pues, leemos el enunciado, nos dicen verificar que U, X, Y es igual a U, Y, X. ¿No ven? Entonces, verificamos, pues. Primero vamos a derivar con respecto a X, luego con respecto a Y, y luego vamos a derivar primero con respecto a Y y luego con respecto a X. En realidad este es un principio de todo lo que hemos ido viendo. Derivamos primero UX. Si derivamos UX, es decir, con respecto a X, Y se mantiene constante. Por tanto, toda esta parte es constante. Y la derivada de X es 1. Entonces, el resultado directamente, Y por E a la Y. Si están de acuerdo, díganme. Si alguien no está de acuerdo, o pone el botón rojo o interviene. ¿Listo? Me gustaría que intervengan, por favor. Siempre es mejor para la clase. Repito, todo esto es constante porque estoy derivando con respecto a X. Y la derivada de X es 1. Por eso que mi resultado directamente es este. Ahora este resultado vamos a derivar con respecto a Y. Si derivo con respecto a Y, fíjense, aquí tenemos un producto. Y luego E a la Y. ¿No ve? Entonces tengo que aplicar la regla del producto. ¿Qué dice? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Aquí es bueno ponerle siempre un paréntesis. A veces no es necesario, pero en este caso, bueno, lo vamos a hacer. Listo. U, X y Y va a ser igual entonces. La derivada de Y, 1. Y, la derivada de E a la Y, la misma E a la Y. ¿No ve? Ya saben, es E a la U por U'. En este caso no hay función compuesta, por tanto no aplica la regla de la cadena. Ese U' entonces no es necesario aplicar. Pero si lo aplicáramos, U' también es 1, es básicamente lo mismo. Yo podría factorizar E a la Y y me queda 1 más Y. ¿Está bien? La primera parte. Haremos la segunda parte. Vamos a hacerlo con rojo. Espero que se vea. Voy a derivar primero con respecto a Y. Si derivo con respecto a Y, X se mantiene constante. Por tanto, es X
multiplica, abro el paréntesis, porque la derivada de y es un producto, el mismo producto que habíamos puesto acá, ¿no? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ya estoy derivando, ¿no? Este mismo resultado, porque es básicamente lo mismo. Pero todo es multiplicado por x, porque x se mantenía constante. Y listo, eso es todo. La derivada ahora con respecto a x, ahora todo esto que tiene y se mantiene constante. Y simplemente derivo x. La derivada de x es 1. Por tanto, esto es e a la y más y por e a la y. Factorizando e a la y, 1 más y. Como ven, exactamente el mismo resultado. Que es como tiene que darnos, ¿no? Porque ese es un principio. ¿Alguna pregunta? Les escucho, jóvenes. ¿Se entendió bien o tienen alguna pregunta? Bien, Licenciado, disculpe, buenos días. buenos días, te escucho. En los ejercicios 9 y 11, yo resolví de otra manera, pero llegué al mismo resultado. Por ejemplo, en la primera parte, apliqué lo que es la regla del producto, tomando en cuenta X y Y como un grupo y la exponencial elevado a Y como otro. Hice la multiplicación y llegué a lo mismo. No sé si es correcto. Sí, absolutamente. O sea, lo que tú has hecho es, a ver, básicamente has tomado esto como un elemento y este como otro elemento. Y Sí luego es. has aplicado aquí el producto. Por supuesto que cuando derivabas con respecto a x, en este producto y se mantenía constante. Y el a la y también, ¿verdad? Entonces derivabas y te daba este mismo resultado. Está bien, o sea, fíjense, en realidad los caminos pueden ser absolutamente diversos. Yo puedo ir por todo lado. Lo único importante es no transgredir las reglas del álgebra, nada más, nada más. Si yo fuera molestoso, por ejemplo, imagínense, esto le pongo x por y por e a la menos y. ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿no ve? Y aquí ya tendría que aplicar un cociente, ¿verdad? Lo que no puedo evitar, si yo quiero trabajar con esta estructura, es aplicar el cociente, porque se me formó un cociente. Y el resultado que me va a dar va a ser el mismo. Por supuesto que no me conviene, porque es más trabajoso. Le estoy poniendo solamente como ejemplo. Les estoy diciendo que los caminos son diversos. No le pondré mal, porque no está mal, está bien. ¿Listo? Y ustedes pueden hacer como les parezca más sencillo. ¿De acuerdo? Lo único, no se deben transgredir las reglas del álgebra, nada más. Mientras no se haga eso, cualquier camino es correcto. ¿Qué hiciste en el 11? O sea, me dices que también el 11 es hecho por un camino diferente. ¿Cómo lo hiciste? Lo mismo aplicando regla del producto, Lice. Regla del producto. En este caso, no hay un producto, ¿no? Pero yo puedo aplicar porque en realidad sí hay un producto. Solamente que cuando aplico y digo la primera por la derivada de la segunda cuando estoy derivando con respecto a x, se vuelve 0, porque esto es constante. Y terminamos con este mismo resultado, ¿no ve? Entonces, Sí, llegué también al puedo mismo. hacerlo. También puedo hacerlo, pero si te fijas, estoy dando algunos pasos innecesarios, ¿no? Algunos pasos innecesarios. La regla del producto es bueno aplicar cuando tienes un producto de dos variables, como este caso. Como yo puse acá,
fíjate a ver, y e a la y son dos elementos que tienen variables. Entonces aquí sí se debe aplicar las reglas del producto. Acá, en cambio, era una constante por una variable. Entonces no era necesario, simplemente yo tengo que copiar la constante. ¿No ve? Bueno, en este caso aquí. Tengo que copiar la constante y multiplicar por la variable. Aquí lo que hice primero fue derivar con respecto a t. Por eso es que no me apareció esa situación. Si hubiera derivado primero con respecto a x, mantenía esto y me salía 2x por e a la menos c por t. ¿No ve? Al final de cuentas, también podía haberlo hecho. Me iba a dar el mismo resultado. X, T, X. Es exactamente lo mismo. Bien. Si se fijan, cuando alguien hace una pregunta, me permite a mí explicarles con más detalle, ¿no? Entonces, por eso que cuando me hacen alguna pregunta, yo les agradezco. Cualquier intervención es positiva para el curso. Bien. Otro ejemplo. ¿Cuál más quieren hacer? ¿Cuál me dijeron que haga? Ya me he olvidado, así que les escucho. ¿Cuál quieren hacer? Me dijeron uno más. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Quién quiere intervenir? Creo que era el 5. Sí, listen. Dijeron el 15 si no me equivoco, pero usted dijo que el 15 lo va a resolver la siguiente clase, pero estaría bien que resuelva el 5, es con logaritmo natural, creo. Ya, el 5. Sin embargo, si quieren el 15 también lo resolvemos, porque no, tampoco conlleva nada especial. ¿Listo? Ya. Haremos el 5. Haremos el 5. Tal vez en la siguiente hora ya abordamos los temas como el 15. Ya, el 5. Dice z igual ln 3x más 5y. Y nos piden todo. ZXX, YY, XY, YX. En realidad, el enunciado está de más, ¿no? Porque XY va a ser igual a YX. Vamos a comenzar encontrando el ZXX. ¿Listo? Para encontrar el ZXX, primero voy a derivar con respecto a X. Y luego nuevamente con respecto a X. Ya saben ustedes que cuando derivo con respecto a X, Y se mantiene constante. Bien, otra de las derivadas matrices, si quieren, ustedes, no sé si vale el término, es la función logarítmica. Cuando yo derivo un logaritmo, el resultado va a ser siempre una función racional. Yo tengo y ln de x, no sé si están viendo, la derivada va a ser 1 sobre x, ¿no ve? Si esta función x es compuesta, pues va a ser ln de u. Y obviamente esto va a ser por u', ¿no ve? Aquí es función compuesta. Y si es función compuesta, entonces va a ser u' sobre u. ¿No ve? Esos son conceptos que ustedes nunca tienen que perder de vista. En realidad, el u' sobre u aparece cuando esta es una función compuesta, cuando el argumento, cuando mi variable es compuesta. Ya está, pues. U' sobre u, fíjense qué sencillo. 3x más 5y prima sobre
3x más 5y. Y nada, esto ya no se toca. No se tiene que derivar, solamente tengo que derivar lo que dice prima, nada más. Y fíjense que el ln desapareció, ¿no ve? Porque esa es mi función. En eso se convierte cuando derivo. Además está decirles que cuando derivo estoy aplicando el límite, ¿verdad? Es el límite cuando el delta x tiende a 0. La función de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. No, les repito eso siempre porque es el concepto de derivado. Esta función va a ser la tangente a la curva de ln de x. Conceptos que nunca tienen que perder de vista. Ahora sí, derivo 3x más 5y. Como estoy derivando con respecto a x, y se mantiene constante. Aquí tengo una suma, por tanto derivo primero este factor, luego este segundo factor. Cuando derivo el primer factor, me sale 3, más, derivo el segundo factor, y como es constante, 0. Sobre esto, este otro término que ya no lo toco, 3x más 5y. Bueno, este 0 estaba de más, lo puse para que no haya dudas. Este es el resultado de la primera derivada. Volvemos a derivar este resultado con respecto a x. ¿Verdad? Y ya pues, aquí tengo un cociente. También, si quieren ustedes, podría elevar todo esto con paréntesis y poner aquí a la menos 1. Tal vez me sería más sencillo. A ver, vamos a hacer de las dos maneras para que ustedes practiquen. Antes que nada, chicos, en 4 minutos y 30 segundos se va a cortar esta sesión de Zoom. Ya saben ustedes que vamos a esperar unos minutitos y me voy a volver a conectar, ¿no? Les voy a volver a mandar el link. Entonces, eso les digo porque por ahí se me corta cuando esté a medio hacer y ni me doy cuenta. Ya, haremos como cociente. Como cociente, me dice la derivada del primero por el segundo sin derivar. El segundo es el denominador, ¿no? Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Aquí me faltaba poner un pie. Listo. Ya está derivada de forma estructural. Ahora derivamos todo lo que lleva prima. La derivada de 3 es una constante 0. 0 por todo este factor, 0. ¿Y qué me resulta? Menos 3 por la derivada de esto que está adentro. Y se mantiene constante. Por tanto, la derivada de todo esto va a ser solamente 3. ¿No ve? De 3x es 3, de 5y es 0. ¿Listo? 3x más 5y al cuadrado. Resultado, menos 9 sobre 3x más 5y al cuadrado. Listo, jóvenes. ¿Se puede leer bien o no? ¿O estoy haciendo muy chico? Si alguna Se ve falla, bien, todo bien. ya. Perfecto, jóvenes. Pues fíjense, aplicando regla del cociente. Voy a resolver esto mismo por otro camino, que también es válido. Y a veces nos ayuda mucho este camino. Zx, o sea, este resultado, lo voy a convertir en 3 por 3x más 5y a la menos 1. Está bien, ¿verdad? O sea, todo esto que está dividiendo, yo lo agrupo con paréntesis y puedo subir al numerador cambiando el signo de la potencia. Esto era a la 1, entonces así va a ser a la menos 1.
¿Qué he ganado con esto? Que ya no tengo que aplicar regla del producto, o perdón, regla del cociente. Tampoco del producto, porque es una constante. Entonces, zx va a ser igual 3 por la derivada de todo esto. Es función compuesta, por tanto, debo aplicar la regla de la cadena. ¿No ve? Derivo entonces. Va a ser menos 1 que multiplica a 3x más 5y menos 1 a la menos 2 por u', por la derivada de esto. De 3x es 3, de 5y es 0, por 3. Está bien, ¿verdad? Ya está, pues. Zxx va a ser 3 por 1, 3 por 3, 9, por menos 9, que multiplica a 3x más 5y a la menos 2. Este que está a la menos 2, yo puedo bajar al denominador, y ¿qué me va a quedar? Menos 9 sobre 3x más 5y al cuadrado. Ven el mismo resultado, por dos caminos diferentes. O sea, como yo he variado aquí mi estructura, la derivación parece que fuera diferente, pero no es. Yo estoy aplicando las mismas reglas de derivación, ¿no ve? Y estoy